Buenos días. A continuación presentaremos la ponencia titulada Discriminación métrica entre estructuras fúngicas y elementos radiculares presentes en huesos arqueológicos observados con microscopía electrónica de barrido, cuyos autores son Paula Galigani, Natalia Morales, Lorena Leré y Gustavo Barrientos. Los huesos arqueológicos, durante su historia de agenética y post-excavación, incorporan una gran variedad de elementos tanto inorgánicos como orgánicos. Entre los primeros se encuentran fitolitos y cristales de diferentes minerales, y entre los últimos, células bacterianas, estructuras fúngicas, granos de polen, partes de raíces de plantas vasculares e incluso pupas de insectos. Aunque los elementos orgánicos o biológicos varían mucho en tamaño, la mayoría son tan pequeños que solo pueden detectarse con la ayuda de microscopía óptica o electrónica o mediante métodos de biología molecular. Entre los microrrestos orgánicos presentes en huesos arqueológicos se destacan los de origen fúngico y botánico. Estos microrrestos permiten obtener información valiosa para caracterizar los microambientes de enterramiento, así como los procesos que afectan a los huesos en diferentes etapas de su historia de genética, desde su depositación primaria hasta su almacenamiento en un museo o laboratorio. En el curso de una investigación enfocada en el estudio de la bioerosión microbiana en huesos arqueológicos de diferentes ambientes localizados en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Santa Cruz, detectamos la presencia frecuente de microrrestos botánicos y o fúngicos tanto en muestras humanas como faunísticas. La identificación no ambigua de estructuras fúngicas, tales como hifas o estípites, y elementos radiculares como raicillas, pelos absorbentes, se ve con frecuencia obstaculizada debido a las malas condiciones de preservación o al uso de técnicas inadecuadas de preparación de muestras. Las hifas y estípites de hongos resultan sensibles a la acción de ciertos químicos, alterando su morfología por deshidratación, tal como se puede ver en las tres imágenes de abajo. A la derecha observamos una muestra analizada por nosotros en la que se visualiza una estructura aplanada o acintada, probablemente correspondiente a un estípite o conidióforo de ascomiceto alterado. En nuestro caso, la alteración de las estructuras fúngicas puede deberse al pretratamiento al cual fueron sometidas las muestras de hueso para posibilitar su observación con microscopía electrónica de barrido. Este pretratamiento incluyó solventes como el éter monometílico del propilenglicol y etanol. Si bien el pretratamiento resultó efectivo para nuestro objetivo primario, es decir, la detección de bioerosión microbiana, pudo resultar agresivo para las estructuras fúngicas o botánicas presentes en el hueso. En esta ponencia, nuestro objetivo es analizar los patrones de variación métrica en el diámetro de estructuras identificadas genéricamente como de origen botánico o fúngico, con el fin de obtener información útil para lograr, en conjunto con información morfológica, su identificación a nivel anatómico taxonómico, al menos en sentido amplio. Los pasos metodológicos seguidos fueron 4. En primer lugar, la búsqueda bibliográfica de información acerca de los rangos de variación en el diámetro de estructuras fúngicas y botánicas. En segundo lugar, la medición de los especímenes identificados en las micrografías tomadas con el uso de microscopía electrónica de barrido. En tercer lugar, el cálculo del error intraobservador y finalmente la corrección de medidas y el análisis exploratorio de datos mediante estadística descriptiva e inferencial. En cuanto a la búsqueda bibliográfica efectuada, esta nos permitió reunir información métrica para 11 géneros y 31 especies de hongos, que fue volcada en una planilla de cálculo. La medición de los especímenes se efectuó con el uso del software ImageJ, un paquete de procesamiento digital de imágenes de dominio público programado en Java y desarrollado por el National Institutes of Health de Estados Unidos.
La evaluación del error intraobservador se efectuó mediante el cálculo del coeficiente de correlación intraclase de consistencia. Para ello, un único observador registró 4 series de mediciones, cada una constando de 65 observaciones, separadas entre sí por un intervalo de 15 días. El coeficiente de correlación intraclase de consistencia puede adoptar un valor entre 0 y 1, correspondiente respectivamente a la ausencia absoluta de concordancia y a la concordancia perfecta. En nuestro caso, el valor del índice fue de 0,97, indicando una muy buena concordancia entre las observaciones. Los análisis ulteriores se efectuaron sobre los datos de la cuarta serie de mediciones, previa corrección de las mediciones correspondientes a las estructuras aplanadas de manera secundaria. Al aplanarse un círculo, se obtiene una elipse cuyo diámetro representa un incremento de aproximadamente un 54% del círculo. Ese fue el factor de corrección empleado para restituir el diámetro original. El análisis de datos consistió en el cálculo de la estadística descriptiva para caracterizar la distribución, la media, el desvío estándar, valores máximo y mínimo y el sesgo. Así también se incluyó un análisis de prueba de normalidad y la prueba de diferencia de medias a través del test de Student, en ambos casos con un valor de alfa de 0,001. Los datos se graficaron mediante histogramas de frecuencia. Las 24 estructuras analizadas fueron medidas en uno o más lugares, dependiendo de su morfología. El último paso antes de efectuar los análisis estadísticos mencionados fue calcular, en los casos con mediciones múltiples, la media aritmética de todos los valores obtenidos. De esta forma, los análisis fueron realizados sobre un tamaño muestral final de 24 casos. En este gráfico vemos representados los rangos de tamaño de los diámetros de diferentes estructuras anatómicas correspondientes a los 11 géneros y 31 especies relevados en la literatura. La columna amarilla corresponde al diámetro de las hifas y paráfisis de diferentes géneros. La columna rosada corresponde a hifas y estípites de Aspergillus y otros géneros. La azul a estípites pertenecientes a la mayoría de las especies de Aspergillus y la celeste finalmente a una minoría de estípites de Aspergillus. Los segmentos rojos que vemos arriba corresponden a los diámetros de cada una de las 24 estructuras que componen nuestra muestra. Como puede observarse, la mayoría de los diámetros caen dentro de las zonas correspondientes a hifas y estípites de Aspergillus y otros géneros y a los estípites de la mayoría de las especies de Aspergillus. Aspergillus es un género de ascomicetos al cual nos referiremos particularmente más adelante. Aquí vemos el histograma de frecuencias correspondiente a nuestra muestra, así como las estadísticas que describen a la distribución de los valores observados. La distribución sesgada hacia la izquierda y de carácter no normal es bimodal, como nos muestra la curva de ajuste superpuesta que corresponde a la densidad kernel. La moda principal se sitúa alrededor de los 8 micrones y la moda secundaria alrededor de los 36 micrones. Esta distribución sugiere que la mayoría de los casos analizados corresponderían a estructuras fúngicas, mientras que los casos situados a la derecha del gráfico, que presentan los valores más altos para el diámetro, podrían corresponder a estructuras botánicas. Sin embargo, en ausencia de información morfológica, no puede establecerse una clara distinción entre ambos tipos de estructuras. El siguiente paso, pues, fue analizar la morfología de los casos situados en los dos extremos de la distribución, para ver si correspondían a tipos diferentes de estructuras. Encontramos que, entre aquellos de menor diámetro, se hallaban estructuras acintadas de superficie lisa y, entre aquellos casos de mayor diámetro, se encontraban estructuras diferentes con un aspecto más fibroso, rugoso y sin pérdida de turgencia. En dos casos tuvimos la oportunidad de encontrar secciones transversales de este tipo de estructuras, que muestran un contorno subcilíndrico e irregular. En el caso de la izquierda, esta estructura irrumpe en los bordes de un osteón muy alterado por procesos de bioerosión microbiana,
contribuyendo al colapso parcial de esta unidad histológica del hueso, que se evidencia en la morfología modificada del canal de Havers, que normalmente debería poseer una forma circular o subcircular. En este caso, el diámetro promedio fue de 37,11 micrones, el máximo registrado en nuestra muestra. Como resultado del cruce de información métrica y morfológica, pudimos asignar un probable origen taxonómico a 21 de los 24 casos analizados, correspondiendo 11 a probables estructuras fúngicas, 10 a probables estructuras botánicas y 3 casos a estructuras indeterminadas. Con esta asignación taxonómica probable, construimos dos nuevos histogramas, uno reuniendo las estructuras fúngicas e indeterminadas, aquí en color rojo, y otro correspondiente a las estructuras botánicas en azul. Las distribuciones resultantes son normales, con valores medios muy diferenciados, lo cual se corrobora con los resultados del test de Student, que indica diferencias altamente significativas entre las medias, evidenciando así la existencia de al menos dos poblaciones diferentes de estructuras. Una gran proporción de las estructuras de origen probablemente fúngico se encuentran dentro del rango de valores registrados para estípites de Aspergillus. Como ya mencionáramos anteriormente, Aspergillus es un género de hongos pertenecientes a la división Ascomycota, que presentan estípites o conidióforos gruesos y muy alargados, que en algunas especies alcanzan una longitud de 800 micrones o más. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la totalidad de las muestras óseas analizadas han tenido un tiempo de permanencia en un depósito y laboratorio del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en algunos casos de pocas semanas y en otros de más de 2 décadas. Aspergillus es un taxón dominante en los muestreos de esporas que se realizaron en corredores, depósitos y vitrinas de dicho museo. En un espécimen pudimos identificar en el interior de un canal de Havers una estructura que guarda un notable parecido morfológico con una cadena de esporas de Aspergillus sección nigri. Todo esto sugiere que la presencia de este tipo de hongos en los huesos es de origen reciente. A modo de resumen, podemos decir que la distribución del tamaño de los diámetros de las inclusiones orgánicas detectadas en las muestras de hueso analizadas sugiere la presencia de estructuras tanto de origen fúngico como botánico. La información dimensional por sí misma no permite una clara diferenciación entre ambos tipos de estructuras. Sin embargo, combinada con información morfológica, contribuye a una mejor discriminación. Las estructuras fúngicas poseerían un diámetro situado entre 4,42 micrones y 12,63 micrones, con una media de 8,51 micrones, mientras que las botánicas oscilarían entre 8,22 micrones y 37,11 micrones, con una media de 19,67 micrones. Las causantes del mayor daño químico y o físico a la microhistología ósea serían las estructuras de origen botánico, ya que además de su pequeño tamaño, existen evidencias de que los hongos no utilizarían el hueso como fuente de nutrientes, sino solo como un medio. Los diámetros predominantes entre las estructuras fúngicas sugieren que podrían tratarse de estípites de ascomicetos, probablemente correspondientes al género Aspergillus. Dado que las esporas de este género se encuentran abundantemente presentes en los depósitos del Museo de La Plata, donde las muestras de huesos estuvieron almacenadas a un tiempo variable, en algunos casos de más de 2 décadas, es altamente probable que la presencia en las mismas de Aspergillus y otros hongos se deba a una invasión reciente durante su fase de almacenaje. Los resultados obtenidos alertan sobre la necesidad de un mejor control de la carga fúngica en los corredores, depósitos y vitrinas del museo, tanto para favorecer la conservación de los restos almacenados como para disminuir el riesgo potencial a la salud del personal. Deseamos agradecer a las instituciones que dieron su apoyo financiero para la realización de esta investigación: la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y Fundark. Esto es todo. Muchas gracias.